Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase en el canal y para esta oportunidad he traído el área de personal social. Bien chicos, en casa por favor hay que recordar el tema anterior a este que ha sido las emociones y su autorregulación. A partir de ello, lo que continúa a esa clase es el tema que hoy les he traído, les he propuesto. En este caso es la conducta. La anterior clase habíamos recordado rapidísimo, vamos a recordarlo, en lo que hablábamos de las emociones. Muchos de nosotros sentimos o reaccionamos a diferentes acciones y en este caso esas emociones se hacen ver y nosotros también tenemos que hacer una regulación de estas. Por ejemplo, habíamos hablado de las básicas como era la alegría, el enojo, la ira, inclusive el asco, la tristeza. Hay acciones, estímulos que nos hacen reaccionar a nosotros a esas acciones y estas nosotros tenemos que saber regularlas. Había dado un ejemplo inclusive en el cual un niño había recibido un regalo y había salido por toda la calle a correr gritando de alegría. Está bien, pero hay que saber autorregular esa emoción, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, por favor, hoy día quiero que te quedes bien atento para la clase de ahora, que es la conducta. Si bien es cierto, la conducta es una acción o reacción de acuerdo a un estímulo, ¿sí? Eso es una conducta. Cualquier estímulo, un cuerpo va a reaccionar, ¿correcto? Va a reaccionar, va a tener un accionar hacia ese estímulo. Eso es una conducta, recuérdalo bien. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de conducta humana? Acá ya estamos hablando del ser humano, o sea, nosotros, nuestra especie, ¿ya? Entonces acá ya nosotros vamos a hablar un poquito más desarrollado a nuestra inteligencia. Recuerda bien, nosotros tenemos la capacidad de elegir si está correcto o no está correcto un accionar. Entonces, por esa razón, en la conducta humana es nuestra manifestación, o sea, la manifestación del comportamiento que nosotros tengamos hacia un estímulo. Quiero que recuerdes bien que el comportamiento es el conjunto de conductas. Muy bien, es cierto que nosotros tenemos bastante o diferentes conductas, por ejemplo, una conducta al caminar, una conducta verbal, o sea, al hablar, al dirigirnos a un público o entre compañeros, tenemos una conducta, por ejemplo, al correr, tenemos una conducta en diferentes acciones. Y ese conjunto de conductas es un comportamiento global que toda persona tiene, ¿sí? Que toda persona tiene, ¿correcto? Ahora, pero sin embargo, vamos a ponerlo acá, en este caso el comportamiento en la conducta humana, habíamos dicho que es el conjunto de conductas, y acá ya interfiere la inteligencia, o sea, el ser humano ya puede escoger un tipo de conducta hacia un estímulo. Recuérdalo bien, hacia un estímulo la persona puede reaccionar de diferente manera o forma. ¿Ya? Cuando estábamos hablando de las emociones lo decíamos igual. Entonces, recuerda que cada persona tiene una forma de reaccionar, o sea, ya interviene su inteligencia, ya interviene la conciencia hacia ese estímulo, ¿sí? No todos van a reaccionar de la misma manera. Para unos estará bien hacer esa acción, esa conducta, y para otros dirán, no, esa conducta está errónea. Entonces, ahí ya interfiere la inteligencia, ¿correcto? Y también en este caso, la inteligencia y también la conciencia. Bien, chicos, entonces, sabiendo esto, pasamos al siguiente. Hay conductas observables y encubiertas. Si bien es cierto, la psicología trabaja ampliamente este tema y vamos a hacer referencia a tales, a los cuales, en la cual nos proponen que las conductas son observables. ¿Qué quiere decir? Que se pueden ver, pero estas conductas las puedes ver tú o no a la vez. Y también, en este caso, pero quienes la pueden ver, sí o sí, es la gente que te rodea, tu medio. El medio es el que puede verte, en este caso, o puede observar esa conducta. En esto hemos planteado que habían sido las reacciones fisiológicas. Muchos de nosotros reaccionamos a diferentes estímulos
con reacciones fisiológicas como es la sudoración, el sonrojarse, ¿sí? Entonces, tú puedes no estar dando cuenta que estás sonrojado, pero estás nervioso, ¿sí? Pero para la otra persona que te está viendo, está obvio, es tan obvio que te está viendo, oye, estás sonrojado, estás hecho un tomate, ¿correcto? ¿Ves? Así de esa forma o de esa manera, esa conducta está siendo observable. La sudoración, por ejemplo, para ti puedes observar que estás o no sudando, pero estás nervioso, puede ser hacia un estímulo o situación, y la otra persona automáticamente te está viendo que te estás poniendo nervioso, estás siendo ansioso o muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces eso es observable, chicos, eso es observable, ¿correcto? Y quienes más observan esto son tu medio, o sea, el medio que te rodea, las personas que están a tu alrededor, ¿ya? Y otro había sido las encubiertas. Las encubiertas, en este caso, son aquellas conductas que el medio no lo puede ver. O sea, que las personas que están a tu alrededor no pueden ver, ¿sí? Tal vez puedan asimilar algo, pero no directamente. Como son, ¿qué cosa? Los pensamientos, emociones y sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, tú estás pensando en qué vas a hacer en esta semana, si se amplía la cuarentena o no. ¿Correcto? Estás pensando. Pero, por ejemplo, los que están a tu alrededor, tus hermanos, tus papás, no van a saber qué es lo que estás pensando. ¿Correcto? ¿Te has dado cuenta? Muy bien. Entonces ellos no van a saber qué estás pensando y por esa razón, esto, en este caso, esta conducta encubierta, va a ser solamente para ti. Tú sí vas a saber clarito, clarito qué es lo que está pasando contigo o qué conducta estás tomando. ¿Correcto? Pero el del medio, el que te rodea, no sabe. Siguiente, emociones. Claramente, o sentimientos, no van a saber el medio qué es o cómo te estás sintiendo. Por ejemplo, ahorita tú estás triste, estás bajoneado y estás agachado, ¿ya? Y estás pensando o estás triste por alguna situación y estás pensando en qué estrategias tomar, qué cosas hacer. Pero tu medio va a decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así? No va a decirte por qué estás triste. Sin embargo, tú no podrías haber estado triste, simplemente estás pensando en lo que va a ser mañana, o sea, qué va a ser de mañana, ¿no es cierto? Que si voy a poder salir de casa o no. Tú estás pensando, pero por ejemplo, para la otra persona te ha visto bajoneado y va a decir, ah, ya, está triste, pero no estás triste. Entonces, estas emociones, perdón, estas conductas son encubiertas, ¿correcto? Bien. Ahora, según la psicología, según la psicología, según la criminología y según varios otros autores, a las conductas lo hacen una tipología o lo clasifican en varias otras, como pueden ser las conductas sociales, las conductas asociales, las conductas antisociales, puede ser, por ejemplo, otro tipo de conductas, como es la psicología, plantea varias, pero entre todas estas vamos a rescatar a aquellas en las cuales son muy principales y las que nosotros tenemos que tener mucha referencia en estas. Más adelante, ya en secundaria, ustedes van a trabajar a amplitud este tema de las conductas y en allí obviamente van a trabajar todas estas tipologías. Pero por ahora vamos a centrarnos en unas principales. ¿Y cuáles son? Tres. ¿Correcto? Tres. Bien. Vamos a llamarle tipología o pueden llamarle clases también, no hay problema. Una conducta pasiva. Esto rapidísimo nos damos cuenta que un ser humano, una persona, tiene una conducta pasiva cuando es tímida, cuando está agachada o simplemente se deja manipular por el resto, o sea, por las personas a su alrededor. Estas personas no tienen una reacción rápida, ¿sí? Generalmente obvian sus derechos, son flácidos, no tienen una reacción rápida, como decía antes, ¿ya? Justamente allá hemos puesto que es una persona reservada, no tiene energía, ¿sí? Se mantiene siguiendo reglas simples, simplemente. No hace una reacción, no reclama, no hace nada, es pasiva, ¿sí? Y también se agota. O sea, esta persona es agotada, siempre consume todas las energías negativas o sea positivas, negativas más que todo de su medio. ¿Ya?
Por eso se mantiene así agotada, cansada, reprimida y todo esto. Entonces automáticamente tú en el salón de clases o puede ser en tu alrededor cuando salgas o hayas salido hace tiempo antes que estuviéramos en este confinamiento social, tú hayas observado a personas así. Entonces automáticamente vas a decir, ah, ya, esa persona tiene una conducta pasiva. ¿Ya? Entonces automáticamente has dado que cómo cuando has observado. Entonces las pasivas son conductas observables. Entonces has observado y has dado cuenta. Bien, hay otra conducta ya también que es agresiva. Este caso también se ve en muchos estudiantes, también se ve en el medio social, y este tiene una característica en la que esa persona intimida a otra persona, ¿ya? Intimida, o sea, es intimidador, ¿correcto? Ahí hemos puesto es una persona insegura. Sí, esta persona es insegura por dentro, solamente que lo hace ver hacia el medio como una persona segura, como una persona que él tiene la razón, siempre tiene la razón, o sea, para él sus palabras son leyes, ¿correcto? Eso no es así, es así. Nunca acepta una crítica, esta persona es agresiva, siempre salta, reacciona de una forma mala, podríamos decir, intimida a la otra persona, pero en sí, dentro de esa persona es insegura, por eso es que pone una barrera a su inseguridad y lo refleja como si fuera como una forma agresiva, estábamos hablando, ¿sí? Tomémoslo de así. Tiene la razón, hemos dicho, es destructiva. Por ejemplo, oye, tu trabajo está mal. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Correcto? O puede ser, tu compañero te dice, oye, ¿qué es ese cuaderno? Qué feo, destructivo. Y trata de que su cuaderno, en este caso su trabajo, sea el mejor. O sea, trata de tener la razón. Esto es así, así tenías que hacer, ¿no? Entonces, esta persona es de esa forma, destructiva. Siempre, generalmente, esta persona tiene un ambiente negativo. O sea, cuando él viene, ya todo se malogra, podríamos decir. Por ejemplo, estás en un medio de trabajo, puede ser estás en tu colegio y esta persona como es destructiva e intimidadora, ni bien cuando no viene esa clase es la mejor, pero cuando viene, por ejemplo, ya te malograste, dice, ya vino y cuando viene pues todo se malogra, ¿no? Entonces su ambiente es negativo, su aura es negativa, ¿ya? Y por último habíamos dicho que es intimidador, ya habíamos hablado sobre eso. Y por último tenemos la conducta asertiva. ¿Ya? Esta conducta asertiva asume riesgos. Esa persona es aquella que asume riesgos. O sea, es la persona que dice, yo puedo hacerlo esto, voy a hacer de esta manera, propone sus retos, propone sus objetivos. Es más, es entusiasta, es motivador, motiva a las personas, se automotiva a sí mismo y automáticamente a esta persona se le puede ver o se puede conocer por su lenguaje corporal y verbal, ¿sí? Tanto a las demás también, su lenguaje verbal y corporal automáticamente nos va a decir qué tipo de conducta tiene. ¿Bien, chicos? Bien. Entonces, para terminar, por favor, quiero tener una referencia sobre este tema. Este tema de ética y moral no es que no encaja, sino tal vez deberíamos haberlo trabajado más adelante, pero sin embargo quiero tomarlo como referencia para que en este caso tú tengas una forma de pensar distinta en tu accionar, o sea, en tu conducta. ¿Ya? ¿Y cuál es? ¿Cuál es esta? Vamos a tomar la ética y la moral. ¿Qué es? ¿Cómo se diferencia? ¿Y cuándo es que nosotros somos éticos y cuándo somos morales? Bien, la ética, chicos, es pensar en hacer el bien y el mal. ¿Ya? Cuando tú eres ético, o sea, esto es la parte teórica, vamos a decirlo así, es la parte teórica, literal, en lo que es en pensar, solamente está acá en la cabeza, nomás está. Pensar en hacer bien o hacer el mal. En cambio, la moral es ya también la práctica, es el actuar, es actuar si estás actuando haciendo el bien o si estás actuando de mala manera. ¿Ya? Hago un ejemplo rapidísimo para que entiendas. Por ejemplo, en el colegio se cae un dinero, o sea, se te cae tu propina o se te haya caído de alguien, se le haya caído
su refrigerio en propina, ¿no es cierto? Puede ser 2 soles, 1 sol o lo que haya traído de su casa. Por ejemplo, tú vas en el campo y en el patio y te has dado cuenta y estás mirando. Estás siendo ético cuando estás pensando y si dices, me lo levanto o pregunto o llevo a la dirección y digo que he encontrado esto. Estás pensando qué hacer. Pero sin embargo, en la moral, actúas y de frente dices, ya, me lo llevo. Te lo llevaste a tu casa. Y otro, lo recogiste y lo llevaste a la dirección para preguntar de quién era y la directora o el director o el profesor que esté a cargo le diga de quién haya sido esa propina. ¿Te has dado cuenta? Cuando está siendo ético y cuando está siendo moral. La ética es la teoría y la moral es el actuar. ¿Ya? Recuerda bien eso. Por eso he dibujado estos angelitos, el angelito y el diablito. ¿Correcto? Porque esta persona está pensando en hacer bien o el mal. Y tú tienes que saber eso en casa. Tú eres grandecito, ya eres un niño de quinto y sexto, y vas a saber, y ya sabes qué está bien y qué está mal. Sin embargo, es necesario tener en cuenta esta diferencia de ética y moral. Porque vas a saber cuándo estás actuando bien y cuándo no. Y el pensar bien y el pensar mal. Bien, chicos, recuerda bien eso. ¿Ya? Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao.